La tercera cumbre latinoamericana de facilitadores grupales llega gracias a Asociación Civil Libérate, líderes en desarrollo personal, patrocinado por Facilitadores Asociados y auspiciado por Cartas Dinámicas. La tercera cumbre latinoamericana de facilitadores grupales llega gracias a Asociación Civil Libérate, líderes en desarrollo personal, patrocinado por Facilitadores Asociados y auspiciado por Cartas Dinámicas. Sobre este tema que generalmente a mí me apasiona, que lo he puesto en práctica y que relativamente nos va a traer bastantes historias interesantes de las cuales nosotros podemos ir resaltando, nosotros podemos ir generando nuevos aprendizajes e incluso llevándolo a un plano ya también terapéutico. Mi nombre es César Castañeda, soy psicólogo de profesión de la ciudad de Trujillo. Entonces, voy a compartir con ustedes cómo es afuera, es adentro, historias reveladoras. Esta temática que generalmente nos va a llevar a un campo bastante agradable y que estoy seguro que les va a agradar, ya que no hay mejor aprendizaje que las historias. ¿Y qué mejor que las historias que conectarlas? Y todo esto nos da también un plus en cuanto a nuestra creatividad y a nuestro liderazgo. Entonces, en base a ello, ser más creativos nos lleva a ser más líderes y vamos a ver también cómo a veces dejamos esto de lado por ciertas cosas que pasan en el día a día, porque aumentamos en edad, ¿no? Y dejamos que a veces el trabajo nos acapare todo el tiempo y ojo, vamos a ver cómo podemos remediar todo esto a través de dinámicas, de elementos tan a veces considerados fáciles, pero que sin embargo, usando nuestra creatividad también nos puede llevar a generar un valor agregado, que es lo que siempre debemos buscar en todas las personas y darnos cuenta también que cada uno esconde un gran narrador. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Soy César Castañeda, como están viendo ahí. Vamos a trabajar todo este temita, vamos a tratar sobre lo que es como es afuera es adentro, una ley bastante interesante, una ley de la vida, una ley espiritual, una ley de energías y las historias colectivas que nos van a llevar a nosotros a ampliar nuestro cerebro, a ampliar nuestro panorama, nuestras neuronas y generar todo un aprendizaje riquísimo. Sin embargo, quiero primero que ustedes escuchen esta música y estoy seguro que al escucharla van a recordar algunos elementos interesantes y van a decir, oye, qué bonito, oye, qué hermoso, oye, me estás trayendo recuerdos. Porque creo yo que todos en algún momento, o la gran mayoría tal vez, hemos escuchado
esta tonada, que la vamos a escuchar justamente en estos momentos. Cuando la gente relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos, predecía su futuro con cuentos, el mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos. Escuchemos. ¿Qué te trae esta música? Este sonido. Miren qué interesante es todo este sonido que están escuchando. Algunos les traerá algún recuerdo. Algunos dirán, oye, eso yo sí lo he visto, ya lo he escuchado antes. ¿De eso va a tratar? Claro que sí. Como les había comentado, no hay mejor historia que la que uno se va creando. Y si nos basamos también en avances científicos, nos basamos también en avances de la ciencia y todo ello, vamos a irnos dando cuenta que hay mucho, mucho por enlazar. Hay mucho por enlazar, hay mucho por aprender, hay mucho por generar. Y no hay mejor historia que aquella que vamos conectando. No hay mejor historia que aquella que vamos conectando. Y muchas historias nacen de nosotros hacia afuera. De lo que vemos, llevamos a nuestro interior y sacamos nuevas hilaciones, nuevas narraciones. Qué bonito es todo esto. Qué bonito es crear una historia de la nada. Qué bonito es crear una historia de algún elemento que podamos encontrar muy cerca. Es decir, esto no solamente puede quedar en un plano de facilitación, podemos llevarlos a un plano también con niños. A veces los padres, ¿no? Decimos, oye, ¿y ahora qué le cuento a mi hijo? ¿Qué historia le narro? Bueno, muchas veces de los elementos que yo tengo cerca a mí, puedo sacar una historia hermosa, una historia reveladora. Y si a esa historia hago que el hijo sea partícipe, puedo generar todo una terapia reveladora, toda una historia que generalmente nos lleve a encontrarnos y fortalecer el vínculo. Algo que se ha dejado tal vez un poco de lado y que este tema que les estoy compartiendo sea potenciado por todas esas habilidades que ustedes también tienen y sea adaptado, ¿no? A todo lo que ustedes puedan proponer. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, ¿no? El famoso narrador de cuentos. Y qué recuerdos, ¿no? Como están viendo ahí, te traen estas imágenes. Los diablillos, Hansel Erizo, Perseo, Orfeo, el joven sin miedo, la harapienta, el gigante sin corazón. Qué historias tan hermosas se iban contando y cuánto íbamos aprendiendo nosotros de toda la historia que tal vez habrán sido 20 minutos, 25 minutos, más quedaban toda la vida en nuestra memoria. Y cada vez que nosotros volvíamos
a recordar ello, decíamos, wow. Y hay algo súper interesante también con crear historias reveladoras, con crear historias con mucho sentido, con un vínculo, que es la siguiente. Forrest Campello tiene un libro que se llama La ciencia de las emociones. Y en este libro te narra en una parte algo muy, muy interesante. ¿Qué te dice lo siguiente? Cada vez que nosotros recordamos un hecho positivo, nuestra química corporal vuelve a resentir todo lo que sintió en ese momento que sucedió este acontecimiento. ¿Y eso qué significa? Que recordar algo bonito puede generar en nosotros un estado de paz, de tranquilidad, un estado de, pues, alegría. Y que si eso lo vamos potenciando y entrenando cada vez más, nuestro estado emocional a través de las historias va mejorando un montón, va mejorando mucho y nosotros nos sentimos cada vez mejor en nuestro estado de ánimo, en nuestra forma de expresarnos, nuestra verbalización también se hace más fluida, podemos llegar mejor a las demás personas. Miren qué impacto tiene generar una historia con un vínculo. ¿Qué impacto tiene generar una historia que se entrelaza con la de los demás? Y gracias a esto, nosotros podemos decir que las historias tienen más fuerza y que nosotros como personas somos un continuum de historias. Ojo, eso es algo muy hermoso. Nosotros como personas somos una acumulación de diversas historias que se van entrelazando. Y digo yo, si somos un conjunto de historias, ¿debido a que no creamos historias más bonitas? Debido a que muchas veces nos limitamos para narrar algo, para contar algo, para usar nuestra creatividad y generar un producto hermoso, ¿verdad? Y ahora uno podría decir, wow, sí, claro, yo tengo mis hijos y cada vez que les cuento una historia, ellos se emocionan. Dejan de lado la tablet, dejan de lado un celular y estamos unidos a través no solamente de nuestra verbalización, sino también de nuestros gestos y nuestras emociones. Entonces, chicos, amigos de toda Latinoamérica, ¿estamos preparados para todas las historias? Para crear nuevas cosas, para crear cosas que nos impacten positivamente y decir, oye, cada vez mi historia de mi vida se va haciendo más hermosa. Mi proyecto que tengo en la vida va resaltando cada vez más. Eso es lo que son las historias. Pero para eso hay que usar la creatividad. Hay que usar creatividad. La creatividad es un elemento indispensable ahora para un líder. Un líder que no es creativo no puede generar una conexión, no puede llegar a generar una conexión. Y en cierto tiempo, ya hace muchos años, ¿no? Carl Rogers decía que el surgimiento en acción de un producto relacional novedoso es lo que es la creatividad. Crear significa surgir en acción. ¿Qué significa ello? Que nosotros podamos dejar fluir la famosa teoría del flow también, ¿no? Más este fluir debe estar en concordancia también con los demás. Porque si solamente fluyo para mí y desestimo a la persona de al lado, literalmente estoy generando una barrera. Me estoy acorazando. Y eso me puede llevar mucho a lo que se denomina el egoísmo. Y una historia egoísta no es una historia verdadera. Una narración egoísta lo único que hace es, yo entendí
y el resto no. O el resto entendió lo que quiso entender. Y no, la idea de que cuando uno crea, debe haber una concordancia entre todos. Y eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito de crear historias. Eso es lo más bonito de generar nuevos aprendizajes. Y cuando yo utilizaba esta herramienta, los ejercicios que les voy a proponer, que tienen sus niveles, cuando lo utilizaba mucho en mis clases con mis estudiantes, ¡qué genial! Yo me sentía bastante feliz de ver cómo ellos se divertían, cómo ellos decían, oye, me está yendo mejor, me estoy sintiendo más habilidoso, y cómo se emocionaban ante ello. Y esa emoción es la que se refuerza bastante, ese fluir que ellos puedan tener para poder dar productos interesantes donde ellos se sientan muy bien y donde las personas que los escuchen también. Pero ojo, acá hay algo también interesante. La creatividad es el elemento indispensable para generar una historia, una narración, y más aún si la queremos vincular con la narración de otra o de otra persona. ¿Qué pasa si no la potenciamos? ¿Se han puesto a pensar ello? Yo cuando empecé a investigar esto y dije, ¿qué pasa cuando la creatividad, que es un elemento indispensable del liderazgo, qué pasa si no la potenciamos? ¿Qué ocurre en nosotros? Y se dan una serie de hechos. Frustración, hay una falta ya de entusiasmo, hay un decaimiento, un estrés negativo. Ojo, y eso es muy importante. Como le escuché a un ponente en alguna oportunidad, hay una carencia de la vitamina creativa, de ese elemento indispensable, de esa bioquímica que sucede en nuestro cuerpo cada vez que nosotros queremos generar un producto que nos haga sentir mejores. Cuando dejamos de generar ello, cuando dejamos de estimular esos neurotransmisores en nuestro cuerpo, esa dopamina, esa oxitocina que nos lleva a un estado de tranquilidad, de amor, nos empezamos a frustrar, nos empezamos a sentir mal, nos empezamos a generar un estrés tan negativo, miren, tan negativo, que nos llega incluso a bloquear el área cerebral que está relacionado a la toma de decisiones. Hay un libro súper interesante, se llama El error de Descartes. En el error de Descartes nos habla mucho sobre un experimento que se hizo con Phineas Gage. Y en este experimento, pues muy aparte de que hubo un accidente de por medio, se empezó a hacer más investigaciones con respecto al área prefrontal. ¿De acuerdo? Y hace un par de años, más o menos, Marian Rojas Estarpé, una psiquiatra muy interesante para escuchar, pues dijo algo muy puntual, e incluso en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, detalló algo muy interesante aquí, que cuando nosotros estamos en niveles muy altos de estrés negativo, ya no llegamos a pensar con claridad. Eso es algo muy interesante. Cuando estamos ante niveles de estrés muy creativos, elevados, ya no llegamos a pensar de manera correcta. Entonces la creatividad disminuye, porque la creatividad está en la acción, en tomar decisiones. Ojo. Así que necesitamos al menos 5 minutos diarios para desarrollar ejercicios creativos que te lleven a ser líder. 5 minutos al menos, que te lleven a ti a generar un cambio radical y potenciar. Es como, por ejemplo, ¿no? Yo estoy caminando por la calle y encuentro una botella en el suelo. De esa botella yo puedo crear una historia. Sigo caminando,
encuentro un gatito por ahí, caminando, saltando, y de ese gato yo puedo crear una historia con un final feliz. ¿Mm? Eso es algo bonito. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos damos el tiempo? Al menos 5 minutos, ¿ah? 5 minutitos diarios para crear algo, para potenciar esto y ser mejores líderes. Un facilitador grupal, una de las características que yo aprendí muy bien en Libérate es que hay que ser creativos. Ojo, hay que ser creativos. Libérate me dio la oportunidad cuando aprendí de las manos de Rubén, de Roberto, sus enseñanzas tan exquisitas que compartían conmigo y con otros compañeros, me acuerdo ahí en el salón, era ser creativo. Y yo me consideraba como una persona cero creativa. A pesar de que mi carrera, pues, el ser creativo es un elemento indispensable. Yo me consideraba cero a la izquierda y todavía estoy aprendiendo. Como todos lo estamos haciendo, por algo estamos aquí en la cumbre disfrutando de las increíbles también ponencias de los demás compañeros, los demás ponentes, ¿no? Y cómo la estaba escuchando, que la risa también es un elemento genial que te activa todo el organismo, y qué mejor que un organismo activo para poder lidiar con todas estas cositas como tensiones muy fuertes en las cuales vivimos. Y cómo también esto nos ayuda a mejorar como personas, como seres humanos y ser más empáticos. Miren cuántas cosas podemos sacar de historias. Miren cuántas cosas podemos sacar del hecho de ser más creativos todavía. Y es ahí cuando yo digo, como es afuera, es adentro, como es adentro, es afuera. Esta ley de correspondencia, que tiene mucho que ver con lo que es la famosa proyección. Proyectamos nosotros lo bueno, proyectamos lo malo, lo que no entendemos, lo que sí entendemos, y esta ley de correspondencia, como es afuera, es adentro, como es adentro, es afuera, es lo que está en nuestra vida. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. ¿A qué me refiero? Quien desprecia, se desprecia. Quien insulta a los demás, se está insultando a sí mismo. Quien acusa, quien señala con el dedo, también se está señalando a sí mismo. Y es más, muchas veces cuando señalamos a una persona, ¿de acuerdo? Hay un dedo que está apuntando hacia la persona, pero hay 3 que están apuntando hacia nosotros. Todo lo que nosotros podamos dar es un reflejo de lo que tenemos dentro. Y esta ley es súper interesante y es aplicable también a las narraciones, a los vínculos, a las historias y a todo lo que nosotros podamos hacer con nuestras vidas. Si las cosas están yendo mal afuera, es porque algo estoy dejando de lado en mi interior. Si lo demás no me gusta, es porque estoy dejando de lado algo que está en mí. Si yo quiero que lo que esté afuera sea más bonito, oye, comienzo a trabajar más en mí. Así es. Si yo quiero que las demás cosas, ¿no? Que mi familia, que mis amistades, que mis hijos, mis sobrinos, mis primos, mis nietos, todo vaya mejor, comienzo por uno mismo. Tengo que comenzar por mí. Y un facilitador grupal, si quiere que su grupo de personas con las cuales comparte se sienta bien, trabaje, haga las dinámicas, se sienta en confianza con los demás, yo debo sentirme bien conmigo mismo, porque eso se siente, es una energía, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros vamos y a veces escuchamos a un ponente y estamos ahí y como que no entramos en sintonía? Decimos, no me cae muy bien, acá hay algo que no me cuadra. Ahora, la pregunta es, ¿no te cuadra algo de esa persona o hay algo en ti que no está cuadrando? Hay que tener en cuenta ello. Entonces, amigos, amigas,
Esto, como es afuera, es adentro, como es adentro, es afuera, historias reveladoras, trata sobre eso. Trata sobre eso, de irnos conociendo un poco más a través de algunos ejercicios que se les va a proponer. Que ustedes lo pueden practicar en casa, lo pueden practicar con sus amistades, lo pueden mejorar, lo pueden potenciar. Eso está en cada uno de nosotros el seguir y seguir mejorando. De algo que conocemos, lo vamos potenciando cada vez más. Y esa es la riqueza de un facilitador. No quedarse con los brazos cruzados. Generar todo un cambio que te pueda permitir a ti tener productos bonitos y generar esa concordancia, esa sintonía con los demás. Miren, esto es algo muy puntual. Hay que hacer sinapsis en las historias. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de editar algo o hablar, siempre involucro mucho la parte cerebral. Y hay un referente para mí muy, muy interesante con libros súper geniales, que es el famoso Joe Dispenza, el doctor Joe Dispenza, que te habla mucho sobre el pensar y el sentir. La forma como tenemos nuestros pensamientos también se correlaciona con nuestro sentir. Es decir, ideas y emociones están en uno y todas ellas resuenan, tanto positiva como negativamente. Muchos pensamientos contribuyen a la enfermedad, como otros alimentan el cuerpo. Ojo, hay sustancias que alimentan el cuerpo. Si tu historia es agradable, eso alimenta el cuerpo, no solamente la mente. Ojo, aquí está lo más interesante. No solamente me da pensamientos bonitos, sino también genera esa química hermosa en nuestro cuerpo para poder sentirnos mejor. Y eso resuena en todos nuestros órganos, resuena en nuestro corazón, resuena en nuestro estómago, resuena en nuestro vaso, resuena en nuestro páncreas, resuena en todo de nosotros. Y si pensamos de una manera agradable y sentimos de una manera agradable, cada vez que nosotros sintamos algo bonito, vamos a reforzar ese pensamiento agradable que ya está instalado en nosotros, en nuestra memoria de nuestras células. Y así vamos mejorando cada vez más y sin darnos cuenta muchas veces. Y las cosas comienzan a salir mejor. ¿No se han dado cuenta que cuando ya están más aquietados, cuando estamos más tranquilos, las cosas salen mejor? Como que de la nada la vida te sorprende y algunos dicen, es milagro, tengo suerte. No, no es que tengas suerte, sino es de que ya tú estás entrando en una sintonía, porque estás contando una historia verdadera, una historia de ti, una historia que revele muchos aspectos internos. Y eso se da mucho también en una psicoterapia, ¿no? Si nos vamos un poquito más allá. En una facilitación grupal, cuando estás con personas, lo que debe preponderar es que ellos saquen todas esas potencialidades que tienen dentro y muchas veces no nos damos cuenta. Muchos estudiantes, cuando yo tengo en mis aulas, me dicen, es que no soy bueno. A ver, hay que probar si es que de verdad no eres bueno. Vas a darte cuenta que sí lo eres y lo eres un montón. Y eso lo vi bastante genial en una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, donde estaba aquí el increíble Robin Williams, haciéndola de docente. Y cómo creó una historia en un joven y luego la vinculó con los demás. Si bien los demás no hablaron, pero ojo, ¿dónde estaba esa conexión? En los aplausos de sus compañeros del aula, en la sorpresa que ellos tenían al escucharlo. A alguien totalmente tímido que no podía crear una poesía, comenzó a crearla. Y eso es algo increíble. Miren cuántas potencialidades nosotros podamos tener y no nos damos cuenta. Y que si las usamos correctamente,
hacemos que nuestro pensar y sentir, este ciclo que nos propone Joe Dispenza, sea mucho más fuerte. Porque aquí hay algo un poquito más allá. Creemos historias, creamos narraciones muy reveladoras, positivas, y este pensar y sentir, estas ideas y estas emociones que se van haciendo un ciclo, esto forma una identidad. ¿Y qué identidad nosotros buscamos? Una positiva, uno que aporte a la sociedad y una que genere, pues, esa alegría, esos cambios interesantes. Qué importante es incluir, yo siempre digo, las ciencias en el arte. La facilitación grupal es un arte increíble, de la cual uno llega a aprender bastante. Y qué genial es incluirle también la ciencia. Los avances que hasta ahora se están dando, que se están comprobando, y tantos libros muy bonitos, como les he mencionado algunos, ¿no? La ciencia de las emociones, de Frost Campello, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estarpé, El error de Descartes también, es un libro muy interesante, muy aplicable a la parte de neurociencia. Los libros de Joe Dispenza, Deja de ser tú, es un libro muy, muy, muy bueno, que al final yo le haré mi Facebook, ¿no? Por si alguno quiere que le comparta estos libros, te los puedo compartir. El aprendizaje, los libros están para ser compartidos, no están para ser guardados, porque a partir de ahí surgen ideas que nos hacen ser más creativos y de esa creatividad nos volvemos más líderes. ¿Mm? Eso es algo muy, muy bonito. Entonces, ¿estás listo para poner a tu cerebro a hacer más sinapsis y potenciar nuestra atención, concentración, escucha activa, empatía, nuestros afectos, nuestros sentimientos y generar todo ello? Mire que el narrador te está viendo y el perrito también. El perrito está medio asustado, por lo que creo, ¿no? Y el narrador te está diciendo, a ver, ¿lo vas a hacer? Entonces yo creo que sí. Todos estamos preparados. Todos estamos preparados. Y la creatividad y para el liderazgo está en cualquier elemento que tú veas, como el que están observando ahí en pantalla. Un elefantito con un niño con un ramo de rosas o de flores. ¿Mm? ¿Qué historia te trae esto? Este es un nivel, el básico, les estoy mostrando el primero, el nivel básico, el ejercicio básico. ¿Qué historia me puedes crear a partir de esta imagen? Que sea de 5 minutos hacia adelante. Y ahí es donde la persona entra en tensión. ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? ¿5 minutos? Cuando la creatividad fluye, esos 5 minutos es nada muchas veces. Los que a veces, bueno, los que estamos ya en la parte de docencia, a veces 5 minutos es poquísimo. Pero una persona que recién está entrando, por ejemplo, un adolescente de 18, 19, ¿no? Como son mis estudiantes que tengo en la universidad, me dicen, profesor, 5 minutos es mucho. 2, profesor, por favor, me dicen. Haz 5 y vas a ver que te vas a pasar de los 5. Hay algunos que sí se pasan de los 5, como otros, pues, arañando, ¿no? Llegan a los 3 minutos por ahí. Pero ¿qué historia me puedes crear a partir de un elefante con un niño? ¿Qué nombre le darías al elefante? ¿Qué nombre le darías al niño? Y si le involucras también un aspecto más mágico a toda esta historia, como que las rosas o las flores se conviertan en otra cosa, se conviertan en algo agradable, se conviertan en algo que haga un desenlace increíble en toda esta historia. Y cómo puedes enseñarle a un niño, a través de estas imágenes, a amar a los animales, amar más a los animales. Miren cómo una sola imagen nos puede llevar a todo un mundo muy increíble, muy alterno, que nos va a ayudar
a potenciar todo esto. Tenemos que seguir potenciando, es algo que ya está en nuestras entrañas, está en nuestro ADN. Está ahí, solamente hay que dejarlo salir. Y para dejarlo salir, pues hay que hacer diferentes estrategias, ¿no? Como las que estamos aprendiendo en toda esta cumbre, que Libérate, Cartas Dinámicas, con el auspicio también, y los demás están compartiendo toda la experiencia, ¿no? Las técnicas, las dinámicas que los demás ponentes están incluyendo y nos están regalando para nosotros poder utilizarlas a nuestro favor. Miren esa imagen. Estas son pinturas. Pinturas. ¿Qué te trae a la mente? ¿Qué historia podrías crear acá? A partir de lo que estás viendo, según la imagen del perrito, de los animales que están a un costado, que parece que uno está diciendo, ¿y qué están haciendo estas personas aquí? ¿Qué intentan hacer? ¿Se estarán peleando? Ojalá que no. Darle una voz. Y lo que yo me he dado cuenta en muchas historias, cuando vamos a pasar al siguiente nivel, ¿de acuerdo? Es que muchas veces la persona que cuenta la historia se hace un personaje extra. Entonces, entonces debemos considerar todo ello. Y así podemos utilizar diversas imágenes, ¿no? Como la que están viendo ahí. Pueden utilizar, sacarlas de cualquier lado, de Google, imágenes que ustedes tengan, de todo lugar, hasta imágenes más tenebrosas. Hasta imágenes más tenebrosas como la que ven ahí. Porque de lo tenebroso también puede salir algo bonito. ¿De acuerdo? Recordemos el famoso yin yang. Hasta en lo malo hay algo bueno. ¿De acuerdo? Imágenes también yo sugiero utilizar a aquellas que no se ven tan claras, porque esto incentiva a la persona a seguir creando, a buscar más cosas, y cuando tú creas para ser líder, te conectas más, tu cerebro se enciende más. Hay imágenes también que pueden llevarte a ti a mucha reflexión. Si no tengo un cuento, un libro de cuentos para mi niño, mi niña, mi hijo, utilizo cualquier imagen que tenga cerca. Y creo ahí una historia que le puede encantar un montón. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el nivel intermedio? ¿De acuerdo? Utiliza cualquier elemento que tengas a la mano. Esto se utiliza ya en grupos. ¿Qué pasa aquí? Comienzas a crear una historia a partir de la primera imagen que te presentan. Un borrador. Un borrador. Crear una historia a partir de un borrador. Y luego, por ejemplo, estabas comenzando con Juan. Y luego dices, muy bien, María, vas a continuar la historia de Juan, pero vas a agregarle este elemento que ves. Un arma. Muy bien, María tiene que continuar la hilación de la historia. Tiene que continuar la hilación. Y luego viene Zacarías. Zacarías continúa la historia. Continúa la historia que tu compañera ha ido avanzando. Y luego viene Ana. Muy bien, Ana, continúa la historia de Zacarías, pero usa el otro elemento. Y así vas a ir continuando, con diversos elementos que tú puedas proponerle o al azar. Si es que estás en una virtualidad, se puede configurar en unas PPTs con transiciones y todo ello, animaciones para que las imágenes vayan apareciendo cada cierto momento. Y esto es genial. Esto es genial. Cuando yo lo utilicé, por ejemplo, con mis estudiantes, empezaron a crear toda una historia increíble y en una oportunidad, en una clase, nos fuimos hasta 25 minutos de un cuento que terminó en algo muy agradable. Miren, y así puedes utilizar una imagen, continúa otra, luego sigue otra, pero cada imagen va entrando una persona distinta a la narración. Entonces la creatividad, la tensión del momento, hace que se despierte mucho las neuronas. Pero es una tensión no negativa, es una tensión de alerta que se conecta con nuestro sistema reticular.
si queremos llevarlo a un plano biológico, ¿ya? Se conecta a nuestro sistema reticular, nos ponemos alertas y decimos, hay que crear, hay que crear, hay que crear, y ¡pum! No solamente lo llevamos a un plano ya de crear historias, sino también le estamos enseñando a trabajar bajo una presión de las buenas, ¿ya? Una presión de las buenas, porque no es una presión de las malas, no es una explotación, es una presión de las buenas, que nos ayuda un montón. Y el nivel avanzado es de que cada uno involucre, por ejemplo, un elemento que se les ocurra. ¿A qué me refiero? Si supongamos Juan estaba hablando de una historia del borrador, luego, cuando le toque a María, Zacarías le dice, María, tú vas a utilizar, no sé, un lapicero. Entonces María tiene que continuar la historia utilizando un lapicero que se conecte con la historia del borrador. Entonces, ¿cómo hago esa conexión? Tengo que dejar que fluya. Y todo lo que me va saliendo, todo lo que voy verbalizando es algo que tengo escondido. Si es que yo mato al personaje principal, porque a veces pasa, si es que mato al personaje principal tan rápido, ¿qué está pasando en ti? Para que estés haciendo esa acción. Pero si es que yo dejo que fluya, me siento mejor. Las historias reveladoras no es otra cosa que dejar que nuestro interior hable, que dejar que nuestras células se comuniquen, que nuestras experiencias salgan. Y eso es terapéutico también. Eso es terapéutico. No solamente le ayudamos a la persona en la facilitación a que sea más creativo, a que sea un líder, a que llegue y esté en la cumbre ya bien posicionado, sino también le ayudamos como persona. Y esto se nota con los demás. Yo estoy súper agradecido con Libérate por darme esta oportunidad de compartir con ustedes en esta tercera cumbre latinoamericana de facilitadores grupales, que seguramente va a haber muchas más porque hay mucho por compartir. Les envío unos grandes abrazos virtuales a todos los que me están oyendo. Yo soy César Castañeda, me pueden ubicar ahí por el Facebook, pueden poner psicólogo César Castañeda, y si quieren alguna información, quieren las diapositivas y todo eso, yo se las paso con todo cariño, con todo aprecio, con todo amor, porque sé que les puede ayudar de cierta manera con las personas con las cuales ustedes quieran trabajar. Y si ya en algún momento se retorna todo esto al tema de presencialidad, estas imágenes que les he presentado pueden ser impresas y pueden ser sacadas al azar, dentro de un gorrito, ¿no? Podemos ponerlo, un sombrero, esos grandes, y salen las imágenes y aprendemos todos. No solamente las personas que estén ahí, sino el facilitador que se enriquece de todas las hermosas historias que ustedes van a ir conectando. Y cómo esto nos hace ser más felices, más creativos y mejores líderes, que es lo que se busca. Y es uno de los fundamentos, creo, o considero, estoy seguro, que buscamos todos en las personas con las cuales trabajamos, que sean líderes de su propia vida, y la facilitación grupal es un medio excelente, excelente, se lo digo por experiencia, para lograr todo esto. Entonces, solo para recalcar algo más acerca de lo que son las historias reveladoras. Muchas veces en estas historias salen aspectos muy personales. Salen aspectos muy personales. Y si ocurre ello, hagamos contención, trabajemos con la persona, démosle ánimos, porque pueden salir cóleras, pueden salir tristezas, pueden salir historias muy, tal vez, deprimidas. Y está en nosotros también convertirlas en algo positivo. ¿Y cómo las convierto? Involucro nuevos elementos. Por eso el facilitador acá tiene que tener su backup. Tiene que tener unas herramientas extra para poder irlas incluyendo. Tal vez unas tarjetas extra.
muy bien, ya está pasando esta situación y todo ello, te está contando una historia muy triste, le saco una carta reveladora, una carta positiva, una carta de un abrazo, de un corazón. ¿Cómo incluyes esto a la historia que me estás narrando? Generalmente, una carta o una imagen de dos personas dándose un abrazo puede restituir, porque la persona inmediatamente conecta con esa carta, con esa imagen. Entonces, lo que estás pensando lo vas sintiendo. Acordémonos de ese ciclo, ¿no? De Joe Dispenza. Lo que piensas, lo llegas a sentir. Y si lo sientes, lo llegas a pensar también. Haces un refuerzo de uno con otro. Y eso es lo que necesitamos, reforzar lo positivo. De lo negativo estamos aprendiendo, estamos revelando, estamos sacando. Ahora incluyamos un elemento, una nueva neurona positiva que te ayude a ti a hacer que esa tristeza pierda su fuerza y lo nuevo, lo bonito que estás incorporando, porque esto ya está comprobado mucho por neuroplasticidad, se potencia. Nuestras neuronas son flexibles. Entonces, podemos quitarle el peso a una y agregarle un peso positivo. Y las historias son geniales aquí. Son geniales. Son muy reveladoras, son muy terapéuticas y facilitan el camino a la persona hacia su desarrollo personal y humano, un desarrollo psicoemocional. Desde Trujillo, mi hermosa ciudad, de donde he nacido y vivo, en el Perú, les envío un fuerte abrazo. Gracias, gracias por su atención, por su tiempo y que esto les pueda sumar a todo el bagaje de técnicas, dinámicas e intervenciones que ustedes tengan. Un fuerte abrazo de corazón a todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. La tercera cumbre latinoamericana de facilitadores grupales llega gracias a Asociación Civil Libérate, líderes en desarrollo personal, patrocinado por Facilitadores Asociados y auspiciado por Cartas Dinámicas.